Como verán, es una presentación bien futurista, es lo que supuestamente quieren mostrar la ingeniería francesa siendo tan innovadora en lo que es línea de gran velocidad. Como le dijo el ingeniero en su presentación, yo me ocupo, soy ingeniero del movimiento de tierras, soy el responsable del movimiento de tierras, de las obras hidráulicas, movimiento de tierras, obras hidráulicas, trabajos preliminares del lote 14. Este lote 14 solo son 30 kilómetros. Más adelante le vamos a explicar el proyecto. ¿Cuál va a ser el plan de mi exposición? En primer lugar, voy a hacer una descripción del contexto del proyecto, ubicarlo, cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos llegar. Enseguida voy a hacer nuestra organización en el campo, cómo nos hemos organizado en función de recursos humanos y gestión de obra. Enseguida voy a presentar el lote 14 con los dos departamentos, el departamento de la Gironda y el departamento de la Charonta. Enseguida voy a hacer una introducción a las obras preliminares, el movimiento de tierras y sus obras hidráulicas. Como punto número 5, los recursos humanos empleados en esta obra faraónica. Y como último punto, imágenes y videos de la obra, del avance de obra el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con la descripción del proyecto. Este es actualmente el plano de líneas de gran velocidad de toda Europa. Actualmente en Francia se están realizando 3 líneas de gran velocidad. La primera es en el sur de Francia, en el Mediterráneo, una línea que va de Nîmes a Montpellier. La otra línea, que es la línea de norte, y la línea actual, bueno, en la que actualmente estoy trabajando, es la línea que va de Tours a Burdeos. Estamos hablando de 300 kilómetros, 320 kilómetros en trazo. La línea de París, que está aquí, la capital de Francia, a Tours, ya existe. Esta línea nos va a permitir unir, como ven en el plano, está entre Francia y España, está un poco cortado. Ahorita no hay muchas líneas de gran velocidad que permita agrandar este tráfico, este desarrollo, este comercio. Entonces el objetivo es terminar esta línea y de aquí en el 2025, 2023, ahorita están en negociaciones, terminar la línea que va de Burdeos a Toulouse para enseguida pasar Toulouse hacia Perpignan, que esto ya es línea de gran velocidad. En rojo son las líneas que van a más de 250 km por hora y en amarillo son las que van a menos de 250 km por hora. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Como número 1, unir París y Burdeos a 2 horas 5 minutos. Actualmente se hacen entre 3 horas y 3 horas y cuarto, de vez en cuando 3 horas y media. Mejorar la comunicación, como lo mencioné hace poco, entre la ciudad de Toulouse y España. Construir una nueva línea que va de Tours a Burdeos sin ninguna estación de tren. Normalmente en la línea donde trabajé anteriormente entre Rennes, cada línea que se crea siempre hay una nueva estación de tren. En este caso no hay estación de tren exclusiva para esta línea. Lo que sí se va a hacer mejorar las comunicaciones de diferentes metrópolis regionales, la ciudad de Châtellerault, Poitiers y Angoulême. Son ciudades de talla regular, no son grandes ciudades como Burdeos, son un poco más pequeñas, los cuales se van a hacer conexiones, se vamos a conectar con la red nacional que ya existe. Como descripción técnica, el trazo, toda la concepción de este proyecto está realizado para tener una velocidad de 350 km por hora, pero la velocidad comercial en la que se va a desarrollar esta línea de gran velocidad es 320. Hay 2 sistemas de señalización, que este es un sistema de señalización europeo, se va a poder avanzar a 320. Hay líneas que tienen otro tipo de señalización, en esas van a poder avanzar a 300 km por hora. En electrificación son 2 veces 25.000 kilowatts y tenemos 10 interconexiones a la red ferroviaria nacional, como lo comenté,
para conectar estas diferentes ciudades. Tenemos 25 puntos de interfaz con red de carreteras. Ustedes se imaginarán una línea de gran velocidad, pues va a impactar muchísimas obras. Pueden ser autopistas, pueden ser ciudades. Entonces se hace un trabajo, ¿cómo se dice? Se hace un trabajo por fases. Vamos a hablar más adelante de las interconexiones, de los cruces, los interfaces más complicados que hemos tenido. Bueno, como lo comenté, vamos de Tours hasta Burdeos. Son 480 obras de arte las que se han realizado. Obras de arte, llámese puentes comunes, llámese puentes pórticos, llámese puentes ruta, puentes rieles, de los cuales, de los 480 obras de arte, 19 son viaductos y 8 trincheras. En todo este proyecto se han utilizado más de 4.200 hectáreas de terreno para realizar esta construcción. De esas 4.200 hectáreas, 3.500 se van a tener que recuperar. Quiere decir que destruimos, vamos a decir, el medio ambiente, porque el trazo va a impactar sobre ciudades, va a impactar sobre reservas casi naturales, y vamos a tener que devolver esta naturaleza al planeta. Hemos utilizado 800.000 metros cúbicos de concreto y 100.000 toneladas de aceros. Tenemos casi 70 millones de metros cúbicos de corte y 36 millones de metros cúbicos de relleno y barricadas. Estos 68 millones de metros cúbicos de corte en el video equivalen casi a 3 túneles de la Mancha. El túnel de la Mancha que une Francia con Inglaterra. Y los 36 millones de relleno equivale casi a 11 pirámides de Egipto. Estamos utilizando 3 millones de balasto, que es la piedra chancada, 1 millón de durmientes de concreto, 13.000 soportes catenarios. Los catenarios son los postes de electrificación que son anexas a la línea de gran velocidad. Tenemos la línea 1, la línea 2, y los postes están de un lado y del otro, y bueno, pues con un sistema de electrificación están conectados. Tenemos 4 patias de llave alimentadas en 400 kV o en 220. Estas son prácticamente las cifras importantes del proyecto. ¿Cómo nos hemos organizado? Nos hemos organizado en 15 lotes. El lote 1 va desde Tours hasta el lote 15 que va a Burdeos. Tenemos 302 kilómetros, de los cuales aproximadamente 40 kilómetros de conexiones. Esas conexiones son las conexiones que lo dije hace poco, conexiones a diferentes redes nacionales. Tenemos 27 obras de arte excepcionales, muy independientes de las obras de artes comunes. Tenemos un viaducto excepcional que es el viaducto de la Dordogne, que más adelante le voy a presentar, es de 1.300 metros. Tenemos 3 bases de obras ferroviarias y 4 frentes ferroviarios. Estos frentes ferroviarios nos van a permitir desarrollar los rieles en 2 puntos distintos. Va a haber un frente ferroviario en la ciudad de Poitiers donde vamos a desarrollar todos los rieles hacia el norte y hacia el sur. Y después va a haber otro punto donde se va a hacer el frente ferroviario, donde va de Angulema hacia Poitiers y de Angulema hacia Burdeos. Ahora, ¿quiénes son los actores? ¿Cómo se ha hecho? ¿Quiénes son las personas? Uno se pregunta cómo se han organizado. En Francia existe la red ferroviaria francesa. Esta red, RFF, es el concedente, prácticamente es una entidad del Estado, como existe acá para el metro de Lima, la red autónoma del metro de Lima. Entonces en Francia, la autoridad autónoma, en Francia existe la red ferroviaria francesa, es a nivel nacional. Ellos han pasado un contrato de concesión. Este contrato de concesión es la sociedad Licea, que está a su cargo. Licea, a su vez,
ha pasado diferentes contratos de prestaciones, llámese subcontratos, con diferentes organismos. Estos dos organismos, es Certifer, prácticamente son auditores que van a juzgar la calidad de la obra. No son los supervisores acá, son personas, entidades exteriores para poder decir que el supervisor está haciendo las cosas bien. Estos dos, bueno, es el mismo organismo, uno ve lo que es calidad y el otro ve lo que es seguridad y procedimientos. Tenemos el coordinador de seguridad, en este caso es la sociedad del Bureau Veritas, y tenemos otro organismo técnico independiente que es otro, vamos a decirlo, consorcio, otro grupo de empresas, las cuales van a seguir viendo del punto técnico. Quiere decir que el proyecto tiene que ser validado por estas 3-4 personas, que no son el supervisor aún. La sociedad Licea ha pasado un contrato de concepción y construcción a la sociedad COSEA. Y luego ha hecho un contrato de explotación, que es la operación y el mantenimiento, a una sociedad que se llama Mesea. Este es el flujo del proyecto, de quién es quién, el Estado, y todos son entes particulares, privados. Ahora, ¿quiénes son los socios financieros? En este caso, Licea es una empresa del grupo Vinci. Este grupo Vinci es el operador tributario y tiene prácticamente el 33%. Y luego tenemos otras empresas que es hasta el grupo, la caja de ahorros, empresas de infraestructura y empresas de inversionistas. Después tenemos COSEA, que está piloteado por la sociedad Vinci Construcción y está compuesto por diferentes empresas del grupo. Esta empresa tiene presencia en 150 países del mundo y tiene diferentes filiales, de las cuales han hecho trabajar todas las filiales. COSEA también tiene socios o partners como Sistra, Ineo, Arcadis y Egis Ray. Y luego tenemos la sociedad Mesea, que es el accionista, es accionario con Vinci Concesiones y Sistra, entre 70 y 30% del proyecto. Este es el calendario de la obra para saber quién es quién y a qué momento interviene. Licea, que es el concesionario, va desde el 2011, más 50 años, hasta el 2061. COSEA, que es el constructor, es donde yo pertenezco, va del 2011 hasta el 2017. Y Mesea, que es la sociedad del mantenimiento y la operación, ha intervenido en diferentes fases del proyecto hasta ahorita, y una vez que termine el constructor, pasa a Mesea. Ahora, Licea, SEA son las iniciales del Sur Europa Atlántico. Licea, LI, quiere decir la línea, COSEA, CO, es la construcción, y ME es el mantenimiento y la explotación. Esas son las tres sociedades del grupo Vinci que ha creado para este proyecto. Un calendario distinto, comenzamos en el 2011. Este 2011 comenzamos con lo que son concertaciones, estudios, autorizaciones administrativas, arqueología, desviaciones de redes, adquisiciones de terreno. Todo eso fue durante un año y medio, entre el 2011 y el 2012. A partir del 2012 fue el momento que yo entré a este proyecto. Se comenzaron los trabajos de infraestructura y de obras civiles. En el 2015, antes del 2015, ya comenzaron los trabajos de equipos ferroviarios de los diferentes lotes. Obviamente no esperamos acabar el lote 1 para comenzar el 2. Los 15 lotes comenzaron casi en paralelo. Y a mediados del 2014 ya habían instalaciones ferroviarias que estaban realizándose. Luego, en el 2016, el otro año, estamos haciendo los ensayos y la homologación, y el 1 de agosto del 2017 tendremos una línea de gran velocidad que va a estar en funcionamiento. Ahora el financiamiento.
Bueno, para comenzar, este financiamiento ha sido un financiamiento APP, Asociación Pública Privada, de casi 8.000 millones de euros. Estos 8.000 millones de euros equivale a todo el proyecto, la construcción, desde el riel hasta el último pernito que van a poner a la instalación eléctrica, incluía el material rodante. Solo para 340 kilómetros de línea de gran velocidad. Hay que ver y hay que leer con mucho cuidado cuando nos presentan una línea de gran velocidad, tren de la costa, que va desde Lima hasta Tumbes. Que estamos hablando de más de 1.000 kilómetros, con un presupuesto que todavía, bueno, lo he escuchado, lo he visto, pero en Francia se hace con 8.000 millones de euros, que son equivalentes a 10.000 millones de dólares, solo 340 kilómetros. De esos 8.000 millones de euros, el Estado, la entidad autónoma, RFF, pone 1.000 millones. Luego, las colectividades locales, llámese el Estado, las municipalidades, gobiernos regionales, ellos han invertido 3.000 millones de euros. La otra parte, que es casi la mitad, es el sector privado que lo ha puesto, ha puesto el dinero, de los cuales tenemos bancos europeos, el capital de la misma empresa en la que trabajo, diferentes bancos, y tenemos los montos, ¿no? Todo esto en un financiamiento APP, llave en mano. Quiere decir que ese dinero, pues al final no va a haber penalidades, no van a haber, vamos a pedir un poco más al final, no, es todo un solo proyecto, llave en mano. El Estado recupera todo en el 2061. Y es la primera vez que se hace un tipo de proyectos APP en la historia de Francia. Un proyecto así antes no se ha realizado y hoy es casi la tendencia que se está realizando. Voy a hacer un focus, me voy a detallar en lo que es COSEA, que es importante. COSEA es el conceptor constructor, es el que ha hecho, junto con diferentes empresas, la concepción del proyecto, con las empresas con un conjunto de empresas. A su vez están los conceptores y los constructores. En los constructores tenemos las empresas del mismo grupo Vinci, y una de las particularidades de este proyecto, y yo creo que no existe como modelo acá, es que las mismas empresas, es mi jefe, es el jefe de tu empresa. Entonces, acá no hay, como lo dije hace poco, si no me das el plan es penalidad, porque no pueden haber, todo es entra a tu mano. Hay que hablar bien, porque pues, esa persona que está al frente es el director de la obra, es tu director de obra, en tu jerarquía normal. Entonces, todo tiene que ser muy bien, hay que ser muy cordiales, hay que hablar con delicadeza, por más que estamos dispuestos a decir, hay que hacerlo bien y bien y bien. Es una particularidad porque en Francia nadie ha trabajado de esa manera. Ahora, tenemos dentro de COSEA, tenemos la dirección del proyecto. Esta dirección del proyecto es el mandatario, es el responsable de la calidad de la obra, es el responsable de la seguridad, es la cara frente al Estado. Si hay algún problema de tipo penal o hay algún problema en la obra de tipo información o comunicación, es la sociedad COSEA que va a presentarse y va a decir, bueno, ha pasado esto o ha pasado lo otro. Bajo la sociedad COSEA tenemos diferentes consorcios. En francés le dicen un grupo, un conjunto de grupos. Tenemos el consorcio Concepción. Van a ser las concepciones de las obras civiles, las obras de la vía y de las catenarias. Tenemos el consorcio de infraestructura, obras civiles, viaductos, puentes. El consorcio de señalización y telecomunicación van a ser la concepción y construcción de todos los sistemas de comunicación. El consorcio de la superestructura, en Francia superestructura le llaman a los rieles, a los catenarios para la línea. Tenemos el subgrupón, el consorcio de energía, que
va a ser igual la concepción y la construcción de la alimentación eléctrica de la línea de gran velocidad. Y al final tenemos un consorcio de la ciudad de Ambarés, donde encontramos todos estos consorcios aquí. Es un pequeño consorcio de, por lo menos en lo que representa la obra, solo son 8 kilómetros. Este es el planning del proyecto. Es un planning que comenzó en 2013, es un planning conglomerado, está aquí lote 1 hasta el lote 14, yo estoy acá, vamos a decirlo así. Esta línea está a fin de enero, y en este planning podemos ver lo que dije al comienzo, los 4 frentes de riel. Tenemos el primer frente, los rieles se van a desarrollar de Angoulême hacia Burdeos y del otro lado. Y después tenemos otro punto donde tenemos un frente más y el otro frente más. Como lo ven, hay partes de la ingeniería ferroviaria que ya comenzaron, toda esta parte de ingeniería civil, la la construcción de puentes y viaductos y obras hidráulicas, esto ya es parte del pasado ahora. En el lote 14, donde estoy actualmente, ya estamos en plena fase de transferencia hacia los otros consorcios. Algunas fechas importantes para tener en cuenta es en agosto del 2015, ese frente ferroviario llega a la ciudad de Burdeos. En diciembre de 2015 o fin de este año van a comenzar los trabajos de señalización y definición de las catenarias. En el 2016, en junio del 2016, estamos poniendo en tensión los cables de electricidad para hacer los ensayos dinámicos, y en el 2017, el 31 de julio, el presidente, que será en su época no sé quién, hará la inauguración de la línea de gran velocidad. Voy a hacer una corta presentación sobre los 2 departamentos. Vamos a ubicarlos un poco y qué es lo que hay, qué es lo que representa. Bueno, Francia, aquí está París, en la capital, en el centro, y este es el departamento de la Gironda. El departamento de Gironda, su capital en ese punto, es la ciudad de Burdeos. Tenemos este departamento que es el de Gironda, y el departamento 17, que es la Charonta, de los cuales ahí yo tengo 20 kilómetros a mi cargo, y en la Gironda, que está en rojito, son 10 kilómetros. Este es el departamento de la Charonta, donde tenemos 20 kilómetros, de los cuales tenemos 3 viaductos importantes. Tenemos la base de obra, el campamento, que está en la ciudad de Clerac, y tenemos una base de obra ferroviaria y un patio de llaves. Enseguida, bueno, estos son los viaductos que dije, la Nova, el viaducto de la Goujon, el viaducto de la Rie, con sus longitudes, y tenemos el taller de mantenimiento. Esta es una foto donde, bueno, no sé, aquí, en esta parte del terraplén, ahí está la base, el taller de mantenimiento. El departamento de la Gironda, a mi cargo solo tengo 10 kilómetros, que es hasta acá, hasta el viaducto de la Salle. Después es el lote 15, y toda esta parte y aquí está Burdeos. En el lote 15 es un lote bien complicado porque está cerca de la ciudad, hay una autopista que hay que cruzar, hay un río que es el río de la Dordoña, es por eso que hemos hecho un viaducto de 1.300 metros. Este es el viaducto que está en el lote 14, que es el viaducto de la Salle, que ya está prácticamente terminado. Las obras preliminares, estamos entrando ya a la parte de la obra, pero antes de realizar la obra hemos tenido que efectuar diferentes procedimientos administrativos, como las expropiaciones, la ley del agua. ¿Qué es la ley del agua? La ley del agua es una ley en la que el Estado francés protege los riachuelos, los cauces y los ríos importantes. Quiere decir que en los 30 kilómetros o en los 350 kilómetros de línea de gran velocidad
se han tenido que proteger cauces. Cauces que cuando uno ve y dice verdaderamente no es nada, es una agüita así, no hay nada. Pero los franceses son muy protectores de ese medio ambiente y los cuales han dicho vamos a hacer desviaciones. En mi lote de los 30 kilómetros hemos hecho por lo menos 25 desviaciones. Estas 25 desviaciones de cauces se han traducido en viaductos. Hay pequeños cauces de no más de 2 metros y se han traducido en viaductos de 250 metros. Hemos tenido que el Estado ha censado diferentes especies protegidas, más de 220, de los cuales está el bisón de Europa, que está en peligro de extinción, y se han hecho procedimientos para proteger. Hemos hecho la deforestación y tala de árboles, junto con asociaciones no gubernamentales francesas, lo que ha sido muy, muy complicado porque ha sido muy complicado porque en el campo los mismos franceses que ya han realizado diferentes obras no han estado acostumbrados a ese tipo de presión medioambiental. Quiere decir que para cortar un árbol, para talar un árbol, era prácticamente pues habían como 30, 40 personas, había el ingeniero ambientalista, estaban los representantes del Estado, de las asociaciones, y ahora para cortar el árbol no era de venir y cortamos, tenía que venir especialistas que iban a ver en el árbol si era un árbol de murciélagos, de quirópteros, si era de termitas o si era de otro tipo de insecto, y una vez que identificaban ponían una X, si era de termita ponían un triángulo verde, porque hay triángulo rojo también, si es de murciélagos. Y si era un árbol de murciélago tenían que cortarlo, ponerlo delicadamente sobre el terreno y esperar 24 horas para comenzar a cortar, porque supuestamente pueden que estén ahí los murciélagos. Entonces era todo un procedimiento muy complicado para los mismos ingenieros que trabajaban allá, pero pues ya estamos acá, se terminó y se hizo. Tenemos dentro del procedimiento administrativo, tenemos que pedir una autorización para la instalación de una planta de asfalto. Esta planta de asfalto que está en el lote 14, si bien es provisional, se tiene que pedir una autorización porque se va a destruir el medio ambiente y tenemos que decir, lo van a hacer así y al final lo van a devolver tal como cual. Todo eso, este permiso dura por lo menos un año. Entonces hemos comenzado el pedido del permiso a partir del 2012 para comenzar recién en 2014 la planta de asfalto. Hemos realizado convenios con los gobiernos locales. Esos pueblitos que les ven las fotos de Clerac o de La Charonta son pequeñas comunidades en los cuales, junto con los alcaldes de esas ciudades, hemos tenido que hacer convenios para decir vamos a restaurarla al final. ¿Okay? Se ponen de acuerdo sobre esta ruta, vamos a restaurarla tal como cual, o si no el alcalde aprovechaba y decía, el alcalde decía, bueno, ahora en esta ruta me gustaría que las bermas sean de confitillo o de afirmado, ya no que sea una berma de tierra vegetal. Y así teníamos pues prácticamente unos 25 convenios. Teníamos que aprobar la ruta del transporte de materiales. Teníamos que sentarnos con el alcalde y decir, ¿por dónde van a pasar? Van a pasar por ahí. Me decía, no, porque por ahí hay una escuela primaria, no pueden pasar, tienen que pasar por el otro lado. Teníamos que pedir autorización a los gobiernos locales para desviar temporalmente el tráfico. El gobierno local, las pequeñas municipalidades, teníamos nosotros que obviamente construir el puente, pero si cortábamos el tráfico en una debida fecha, pues cortábamos la ciudad prácticamente en dos. Entonces el alcalde nos decía, bueno, hoy día no pueden trabajar, bueno, hoy día. Lo mejor es hacerlo en el verano. En el verano en Francia no hay nadie, háganlo en julio, porque el bus escolar pasa por ahí, entonces van a tener que pasarlo después. Entonces las obras nos organizamos para hacerlo en periodos donde no había muchas personas. Y dentro también de todo este procedimiento administrativo hemos tenido que hacer una evaluación del estado de las carreteras antes del inicio. Hoy, en el 2015,
Las mismas carreteras que tomábamos para ir a la obra ya no están en el perfecto estado, están ya con hueco, están deterioradas, las bermas están deterioradas, perdón, y entonces tenemos que volver a hacerlo como lo dejamos antes. ¿Cuáles fueron las primeras intervenciones? Las excavaciones arqueológicas. Antes de comenzar, tenemos que hacer una excavación arqueológica y hoy día en todos los 360 kilómetros se ha creado un museo con todos los vestigios calorromanos que se han encontrado en el subsuelo de todo este trazado. Hay un museo que está en la ciudad de Poitiers. Hemos realizado trabajos de topografía, trabajos de sondeo geotécnicos, la deforestación, demoliciones, desplazamiento de redes de servicio público y los campamentos. Hemos tenido que emplear medidas medioambientales para la preservación. Hemos tenido que hacer repoblaciones forestales compensatorias. Como le dije hace poco, tenemos un pantano, voy a poner este ejemplo, tenemos un pantano que justo está en plena línea de gran velocidad, el pantano está ahí, pues cualquiera dice, lo tapamos y se acabó, pero no, ahí hay seres humanos, especies, animalitos, pescaditos, toda una fauna, una flora que ya está. Entonces el Estado ha dicho, ustedes lo ponen al costado. Y eso es lo que voy a presentarles. Tenemos un pantano, los cuales tenemos que extraer todo el agua del pantano y pasarlo a otro pantano que hemos tenido que crear. Lo hemos creado a 100 metros al costado. Entonces, vienen las personas que están debidamente documentadas para hacer ese tipo de trabajo. No es cualquier vecino que dice yo voy a pescar y lo vamos a poner, tienen que ser verdaderamente personas capacitadas. Vienen, se ponen su impermeable, caminan y comienzan a pescar con sus redes que están ahí, ¿no? Aquí, el nivel del pantano ya está descendiendo y pues encontramos obviamente los pequeños pescaditos que se han encontrado y que los ponemos en un baldecito y los ponemos nuevamente así pues al pantano que hemos recreado. Obviamente después toda la verdura, todas las plantas acuáticas también las pasamos para el otro lado. Y ese es el pantano el mismo día del desplazamiento. Y todo eso, como le explicaba, este es el trazado de la línea de gran velocidad. Aquí en gris, ahí está el pantano. Entonces este pantano impactaba con una línea de acceso para evacuar al TGV en caso de emergencia. Entonces aquí era una estación de parking, un terraplén para parking. Este pantano lo hemos pasado para acá. Dentro de esta obra también en Francia es obligatorio y es casi en la ley poner paneles de reencuentro y socorro. ¿Qué quiere decir? Que este panel nos va a indicar, en caso de accidente, indicar al cuerpo de bomberos dónde estamos. Estas ubicaciones han sido predeterminadas junto con el cuerpo de bomberos en caso de accidente. Supongamos que estamos acá, en esta obra, en este viaducto, y el ingeniero o el capataz o el maestro de obra se cayó del encofrado del andamiaje, del andamio. Entonces hay un accidente, las personas están capacitadas porque todos los lunes hay 15 minutos de seguridad. Es una charla de seguridad, juntamos a todos los ingenieros, a los obreros y a los capataces y decimos, esta semana había un accidente, un casi accidente, son fichas de casi accidente en las que compartimos en toda Francia para decir cuáles son las medidas a tomar en cuenta, los reflejos a tener. Entonces, dentro de eso les decimos, si hay un accidente y tú estás en el puente 1420, de acuerdo a la progresiva, decimos, tienes que llamar y decir que estamos en el PRS número tal. Usted llama, el bombero sabe, porque toda esta ubicación se hizo en conjunto, y dirá, llegamos, ¿por qué? Porque pues para llegar acá, todo esto es verde, todo esto es campo,
hay que tomar vías, entonces no siempre el cuerpo bombero va a llegar al pie, entonces hay que llevarlo a ese lado. Continuando con el desarrollo de la obra, tenemos la preparación de la obra, que fueron las pistas de acceso, las instalaciones de obra, estanques y retención de agua, movimiento de tierras, obras hidráulicas y cercos definitivos. En las obras hidráulicas, esta parte de la pantalla son las especificaciones técnicas de una línea de gran velocidad. Quiere decir que tenemos, en función del diámetro, tenemos la longitud de la generatriz superior del terraplén. Si son diámetros de 1300, perdón, de 1000 o de 600, estoy hablando en milímetros, tenemos una distancia distinta. Tenemos una cama en confitillo en función del diámetro. Todo está en función del diámetro que utilicemos. Estas especificaciones pasan al plano, en realidad, donde tenemos un terraplén afirmado o hormigón clasificado. Tenemos las distancias en función. No es tan complicado, es un consorcio, es el consorcio de concepción que hace este tipo del diseño, y estos son los planos que nos lo presentan para hacer la validación. Nosotros validamos conociendo la especificación, ¿no? Ahora, ¿cómo es? Esta es la zanja, sencillo, esta es la zanja. Esta zanja tenemos que verificar junto con el ingeniero de campo que está en perfecto estado, que no hay llegadas de agua, que no es pantanoso, que tiene que ser sólido. Cada obra, hemos tenido en el lote 14 nada más, hemos tenido 450 obras hidráulicas, como esta. Hemos puesto la cama de confitillo de 1/8 de pulgada, tenemos el terraplén y al final tenemos la obra hidráulica ya terminada. Este es el terraplén de la línea de gran velocidad. Vamos a decirlo, está en longitudinal, el tren va para acá, va a pasar por acá, por encima. Dentro del movimiento de tierras del lote 14 hemos tenido 5 millones de metros cúbicos de corte, 2.5 millones de metros cúbicos de relleno, limpieza y maleza 150.000 metros cúbicos y los diques acústicos 300.000 metros cúbicos. ¿Cuáles son los diques acústicos? Son los que necesitamos poner al lado de la plataforma de la línea de gran velocidad para proteger de los pueblos, pequeños pueblos que están al costado de la línea. Y todo ese dique tiene una altura, de acuerdo a los decibeles que va a emitir la línea de gran velocidad. Entonces, no todos son iguales, algunos son de 8 metros, algunos son de 7, algunos son de 4, para proteger verdaderamente a las 2, 3, 4 casas de campo que están ahí. Hemos utilizado cal viva. Para mí fue casi la primera vez que veía movimiento de tierras con agregados que han sido tratados in situ con cal viva para mejorar su capacidad portante. Se utilizaron para este solo lote 56.000 toneladas. Ahora voy a dar unos datos en lo que es la conformación de subbase, base y del talud. Estos datos están en metros cuadrados porque en Francia pues, su metrado es distinto, vamos a decirlo así, y la conformación de subbase hemos tenido casi 1.5 millones de metros cuadrados con diferentes capas. La conformación de la base igual, 500.000 metros cuadrados, y el talud, pues todos los talud han sido retrabajados y tenemos 1.5 millones de metros cuadrados. El movimiento de tierras. El movimiento de tierras hemos tenido una producción de mototraíllas o de scrappers de 600 metros cúbicos por hora. Teníamos un gran corte a hacer. Ese corte prácticamente alimentaba la mitad de todo el lote 14. Tuvimos unos 6, 7 mototraíllas y todo ese corte pues, se acabó en cuestión de días, ¿no? Voy a presentarle un video, es corto.
toda esa producción es de 600 metros cúbicos por hora. Vamos un poco más en el detalle del terraplén. Este es el puente, este es un puente ruta. ¿Por qué puente ruta? Porque van a pasar los automóviles por acá y el tren de gran velocidad va a pasar por aquí, así. Tenemos las obras hidráulicas, tenemos el colector, el drenaje profundo, tenemos la zapata y la cimentación de la obra de arte. Tenemos acá en este caso dos tipos de materiales, un material granular y un material tratado con la cal viva. Acá hay que suponer, porque bueno, este es un plano del terraplén solamente de esta obra, aquí va a haber el relleno para llegar a nivel de la ruta. Esto es esta es la recepción del fondo de la cimentación. Aquí el terraplén ya está avanzado. Y aquí el terraplén ya está terminado. Llega hasta el final. Son 3 fotos distintas de diferentes obras. Esta es otra obra que no tiene nada que ver con la foto anterior. Aquí, bueno, estamos poniendo las vigas de concreto pretensado. Vamos a hablar del corte transversal de la línea de gran velocidad. Tenemos aquí el corte, y acá tenemos en relleno. En corte, a las extremidades, tenemos un drenaje profundo de un diámetro de 300 milímetros y tenemos una cuneta circulable. Del otro lado, este es un perfil tipo, no todos son así. Es para mostrar lo que puede haber en este corte transversal. Tenemos una cuneta trapezoidal en concreto y tenemos un drenaje profundo. Ahora, tenemos aquí la estructura. Esta estructura es de material seleccionado de 70 centímetros. Puede ser un material seleccionado que es bueno in situ o tratado con la cal. Luego tenemos una subbase de hormigón, de piedra chancada, de 1 pulgada, de un espesor de 20 centímetros, y después tenemos una capa de asfalto, de 14 centímetros. Es la primera vez que se hace una línea de gran velocidad con ese tipo de estructura. Han querido innovar en Francia y prácticamente ahora cuando uno se pasea por la línea de gran velocidad cree que está en una autopista. Es todo una carpeta asfáltica de 14 centímetros. Tenemos las cimentaciones de los postes catenarios de un lado y del otro, y después tenemos la vía 1, esta es la vía 1 y esta es la vía 2. Y tenemos un entreeje de 4,50 metros. Es el entreeje estándar en Europa ahora. Claro, tenemos la vía 1 que va de Burdeos a París y la vía 2 que va de París a Burdeos. Tenemos el mismo esquema, este es en corte, ya no tenemos los drenajes. Y bueno, acá lo que hay que tener en cuenta es este largo que tenemos de 2 veces 75 centímetros, casi 1,5 metros, que esto es para hacer el mantenimiento. Son los encargados de que hacen el mantenimiento que tienen que caminar por ahí, y todo eso se repite en todos los 350 kilómetros. Es algo que tiene que estar bien, que es otra especificación técnica, ¿no? Esto es prácticamente casi el corte. Tenemos las cunetas circulables, tenemos una ruta nacional de las que hablaba que se tenían que desviar o se tenían que cortar o pedir desviaciones, y este es el puente ruta, ¿no? Por aquí pasan los autos y por acá pasa el tranvía, el tren de gran velocidad, la línea 1 y la línea 2. Ahora, para hacer los controles en obra,
teníamos que recepcionar las diferentes capas, las diferentes estructuras. Para eso utilizamos el portance metro. Este aparato mide la capacidad portante de manera continua. Es una camioneta que avanza con un rodillo que vibra en función de la frecuencia, nos va a dar resultados de capacidad portante. Para recepcionar la rasante tendríamos que tener 80 megapascales. Entonces, esta camioneta, este equipo lo compraron exclusivamente para la obra, aproximadamente un costo de casi 300.000 euros, esta camioneta. Que obviamente te permite hacer 10 kilómetros en 2 días, puedes hacer 10 kilómetros en 2 días. Y con eso ya me dice la capacidad portante. Si ustedes van, tiene su prueba de compactación, eso te da todo. Entonces, si hay una autopista acá en Perú o de acá en el futuro y quieren hacerlo más rápido el control, pues pueden llamarme. Estas camionetas van a 5 kilómetros por hora, no van para más. Voy a mostrarle un video de cómo funciona el... Entonces, lo pasamos en la vía 1, hacemos la vía 1 y la vía 2 en paralelo. Si algo no está bien, pues se identifica la zona, porque sabemos en qué progresiva está, y decimos, lo hacemos de nuevo. Pues delimitas la zona y dices, hay que comenzar a retrabajar estos 100 metros o 200 metros que hay. Bueno, de la subbase y la base. Los recursos humanos. Ahora, ¿cuántas personas han trabajado en este proyecto? Han trabajado 9.000 personas. En los 350 kilómetros han trabajado 9.000 personas entre ingenieros, operarios, choferes, conductores, obreros. Se han creado 1.300 empleos locales. Quiere decir que junto a la sociedad licea y los gobiernos locales se han puesto de acuerdo para poder dar trabajo a las personas pequeñas comunidades. Los puestos de inserción social eran en función de los perfiles del candidato. Si había una persona que trabajaba haciendo encofrados, que estaba en ese pueblo, ellos tenían prioridad para entrar a esos puestos, ¿no? Y obviamente subcontratábamos empresas locales para realizar los tipos de trabajo. Para empezar, pues también teníamos que tener conductores de cargadores frontales, de retros, de grúas móviles, de rodillos. Solo en el lote 14 hemos tenido 250 maquinarias, quiere decir 250 conductores de... ¿Qué necesitamos para empezar? Obviamente transporte, lo que hablaba de los 400 conductores, el acero y el medio ambiente, el pasajismo, son empleos que hemos dado directamente al gobierno local, ¿no? Hemos creado protocolos de empleo junto con la Agencia de Empleo de Francia para poder conseguir personas que trabajen, porque se imagina también conseguir 9.000 personas no es tan fácil, de acuerdo al perfil, era bien complicado. Entonces junto con la Agencia de Empleo francesa se hicieron convenios para poder hacer para reclutar las personas, los operarios. Y teníamos una información con los diferentes operadores de empleo y inclusión. Algo bien bonito y particular era que se trató de feminizar, llamar un poco a las mujeres para poder trabajar en este tipo de obra. Las mujeres que quisieron trabajar, pues la empresa Vancy creó una escuela de conductores.
Obviamente era mixta, pero había muchas mujeres, había casi 90% de mujeres para ser conductoras de maquinaria pesada. Voy a presentarle unas pequeñas imágenes, una foto y un video de la obra. Este es el viaducto de la Dordoña. Este es el viaducto de la Dordoña en fin de septiembre de 2013 y este es la autopista A10. Para allá, para el norte vas a París, para el sur vas a Burdeos. Aquí acá se tiene que hacer un puente y ahorita en el 2013 pues todavía no estaba. En el fin 2014 este puente ya está acá, se ha realizado y acá tenemos el viaducto de la Dordoña que ya está casi terminado después de un año, ¿no? Y así es como tiene que terminar. Esta es la autopista A10, si regreso, la autopista A10, el puente que se va a realizar, que se realizó, y eso es lo que y así es como se va a hacer, como va a quedar en realidad. Obviamente se trabajó de noche para realizar estos pilares del puente a la mitad. Y este es el viaducto de la Dordoña que les dije son 1300 metros. Acá había casi una grúa por pilar. Tenemos una estacada para poder alimentar la obra. Y teníamos que dejar un paso porque este es un río marítimo. Quiere decir que hay cruceros que pasan, hay barcos, hay carga y es un río muy transitado, es un río marítimo. Y este es noviembre de 2014, hace casi 2 meses. El puente ya está terminado, los accesos, el terraplén de igual manera. Este viaducto fue inaugurado en septiembre de 2014 por el primer ministro francés. Fue mediatizado porque era prácticamente, esta obra es el emblema de toda la línea de gran velocidad, de los 350 kilómetros. Esta es la obra faro. Y ahora, para casi terminar esta exposición, quiero presentarles, les invito a un vuelo en helicóptero. Hacia la línea de gran velocidad.
Este es el viaducto La Dordoña que les comenté. Es el que está acá. Este es el viaducto de la autopista A10 y este es el viaducto de La Dordoña. El de 1300. Para interconectar estos dos líneas para que el tren de carga pueda utilizar. Esta línea existente es la línea que va a continuar y va a ser solamente utilizada para carga y fret. Y como lo comenté, la línea va a unir París-Burdeos a 2 horas 5 minutos, actualmente 3 horas y media. Está Burdeos, han hecho un movimiento, unas obras urbanas para poder hacerlo más bien. Aquí está el tren de carga. El tren de carga que va a continuar utilizando la línea actual, y el tren de gran velocidad va a venir por aquí. El tren de carga va a una velocidad de 50, dependiendo del tramo. Y aquí estamos a 320 km por hora. Esta es la autopista A10, la que les comenté hace poco. Ahorita vamos a pasar por el viaducto de La Dordoña. Después del viaducto tenemos una zona que es pantanosa. Se ha hecho inclusiones rígidas, una especie de pilotes, una profundidad de 25-30 metros. Toda esta parte, todo es un pantano, prácticamente está hecho con una. De servicio, una gasolinera que hemos tenido que expropiar una parte de la gasolinera que va por acá para construir esta línea. Tenemos los estanques de retención.